Muy buenas, compañeros de la 49 Racing. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues hoy tenemos la semana del Black Friday en Amazon. Nosotros ya hemos hecho 2 pedidos para nuestro taller de allí de Habla. Hemos pedido una mesa de corte, ¿vale? Para madera y un comprobador de baterías que haremos vídeo posteriormente. ¿En qué consiste la semana del Black Friday? Pues bueno, aquí está la oferta, ahorras hasta el 45%. Vamos a subir para arriba, vamos a dar semana y aquí nos va a aparecer todo aquí, por ejemplo, todas las ofertas flash, dispositivos de Amazon, ofertas menos de 20 euros, ropa, zapatos y bolsos, en fin, lo que cada uno quiera buscar. Entonces, esto termina el 28 de noviembre. Hay descuentos de hasta el 45%. Entonces, si queréis pedir algo, aprovechad porque esto es, vamos, lo mejor. Nosotros lo que hemos hecho, aquí si pulsamos aquí en el lateral este, vamos viendo cómo van apareciendo más cosas. Bien, nosotros en concreto nos hemos metido en bricolaje y herramientas. ¿Qué pasa? Tú una vez que estás en este sector, te metes ya en, por ejemplo, taladro y todo esto, herramientas, lo que es taladro de mesa, máquinas de corte, en este caso como la que hemos pedido nosotros, que la que hemos pedido en concreto es como esta, y millones de cosas más. Nos metemos, por ejemplo, vamos a meternos en mesillas de corte. Aquí, por ejemplo, está la batería Angel, que sirven para todo. Estas baterías sirven para todo tipo de productos que sea Angel. Entonces, por eso nosotros, ¿qué es lo que recomendamos en el taller, por ejemplo? Que trabajemos siempre con la misma marca. ¿Por qué? Porque si trabajamos con la misma marca y yo tengo de esta marca 4 cosas, tengo un taladro, un disco y voy a tener una batería de cada, y si alguna se me acaba puedo reemplazarla, incluso comprar baterías adicionales, etcétera, etcétera. A mí me gusta utilizar la marca Makita, pero es muy cara. A ver, es carilla, pero calidad, precio, la verdad que está bastante bien. Tengo también muchos productos de esta marca. Me gusta mucho esta marca porque es muy barata y para mi calidad-precio es una de las mejores. Nosotros quizás que la mesa que hayamos pedido para el taller, quizás que haya sido esta. Os vamos a enseñar vídeo. Vale. Esta entonces en concreto es la que hemos pedido nosotros. Tiene hasta 2000 vatios de potencia. Porque allí yo, por ejemplo, en el taller solo tengo una sierra de calar para tipo de madera y tiene muchos años y no corta muy bien. Tenía ya ganas de comprarme una mesecilla de esas. Aquí, si estamos viendo, tiene un tubo que me imagino que esto será para la piruta, tipo aspiradora o algo de eso, no lo sé, hasta que no lo abramos. Haremos vídeo exclusivamente de esto esta semana. Y sí, la verdad que se ve bastante bien, lo que os digo, calidad, precio, está muy bien. Entonces, como recordáis, nosotros tenemos una máquina láser para tipo de madera, hacer cosillas con madera y todo eso. La verdad que nos va a venir bastante bien para hacer cosillas. Nos venimos para atrás y vemos diferentes cosillas,
Por ejemplo, engine amoladora Analuar. Damos, mira, 55 euros. Es lo que os digo. Mira, con batería y cargador 86. Y con batería de 2,5, que esta se ve que es más pequeña. Pero es lo que os digo, mira, esto cuesta 55,99. A mí el maquita que tengo allí creo que me costó 180, lo que es sin batería y sin cargador. Vamos, se te va a los 200 y pico, 300. Y es lo que os digo, marca... hago mucho hincapié en la marca esta de Angel porque me gusta, la verdad que para mí me gusta mucho. Este compresor, por ejemplo, lo tengo yo también allí en el taller de habla. Tengo uno grande, que es el que uso para la máquina de las ruedas, elevador y todo eso, que es de 50 litros. Me proporciona unos 360 litros por minuto, está bastante bien de aire. Pero este lo tengo en funciones de, pues, no sé si necesito pintar algo en la calle con compresor, en el almacén, o necesitamos irnos a domicilio, que sabéis que hacemos muchas reparaciones a domicilio y necesitamos un compresor, pues esto lo carga y la verdad que para lo que vale lo carga y te lo lleva donde quiera y parece una maletilla, es que ni pesa, está muy bien. Entonces es lo que os digo, chicos, echar un vistacillo. Si queréis que esté en Amazon Prime, le dais, marcáis la opción de Prime, que supuestamente está respaldado por Amazon Prime, y si pasase cualquier cosa ellos harían cargo, Amazon, no el cliente, y aparte supuestamente también te viene al día siguiente. Y nada, chicos, vamos a dejar aquí. Yo creo que tampoco hay. Aquí están bricolaje y herramientas, multímetros. Estas son cosas que valen muy poco dinero. Esto también lo tenemos nosotros en las tallas de habla. Esto, la verdad que para acá es, pues esto, ¿no ves? Como vamos a ir la imagen, para detectar cualquier tipo de... por ejemplo, voy a hacer una instalación con cables, pero no sé cuáles son los que salen, los que tienen corriente, los que no tienen corriente. Entonces esto con solo pasarlo por al lado del cable, sabes si hay corriente. Mira, voy a poner vídeo. A ver si sale el vídeo. ¿Veis? Aquí lo está marcando. Está muy bien, solo con pasarlo al lado del cable. La verdad que ya sabemos si hay conducción de electricidad o no. Alicatillos, tengo allí también unos chiquitillos, todas estas cosillas, discos, por ejemplo, discos, no sé si aquí vienen 20, mira, 12,74, bueno, Black Friday. Discos, pues siempre necesitamos discos en estos ya. Yo antes iba a la ferretería, dame un disco, me hacía falta otro, dame otro disco. Entonces, pues no. Esto es mejor coges, compra. La verdad que esta es la marca que yo tengo en concreto en el taller y la verdad que va muy bien. Entonces, yo para eso, por 12 euros, prefiero comprar 20 discos y los tengo allí. Entonces, tengo discos para aburrir. Es que, ya os digo, hay cosas que son muy económicas, son muy baratas y es que vale la pena comprarlo lo que hay en masa que suelto. Los típicos alicatillos. La verdad que todo esto está muy bien. Mira, compresor de 210 litros. Cuando compré un compresor, chicos, lo primero que vosotros tenéis que mirar, que es lo más importante, lo primero, cada uno necesita unas especificaciones diferentes, ¿no? Pues mira, yo donde lo tengo, pues necesito que haga poco ruido, que sea silencioso, pues entonces voy a buscar un compresor silencioso. Yo, por ejemplo, como lo tengo fuera del taller en una habitación aparte, me da igual que haga ruido porque no lo voy a escuchar. Entonces, eso es lo primero que tenéis que determinar, si lo queréis que silencioso o normal. El silencioso son un poquitín más caros y creo que había hasta... no me acuerdo, pero creo que más de 24 litros no había silencioso. Por ejemplo, lo siguiente que nos tenemos que fijar en un compresor, ¿vale? Mira, 210 litros por minuto. Vosotros cuando vaya a comprar cualquier tipo de herramienta neumática, os pone que esa herramienta en concreto necesita unos litros por minuto, por ejemplo, ¿no?
yo la máquina de la rueda necesitaba mínimo 180 litros por minuto para poder abastecerla. Entonces, por ejemplo, con esto me sobraría. Por eso digo que yo, el que tengo allí es de 50 litros, pero me proporciona 360 litros o 359 litros por minuto, que es una barbaridad. Entonces yo en 50 litros fue lo que más busqué. El mío es bicilíndrico, este es normal, en fin, todas esas cosillas, mirarlas porque el compresor es una herramienta fundamental en un taller. Bastante fundamental para todo. Aquí vemos más chuminadilla y ya os digo, echarle un vistacillo porque está todo muy, muy, muy bien. Y ahora cuando hay que aprovechar en, en todas estas cosillas. Mira, producto de W40. W40, por favor, si esto lo tienes que comprar por caja, porque es carillo, pero es que esto es una maravilla. Así que listo, chicos, aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado, echarle un vistacillo, tener vuestro tallercillo en orden. Y yo creo que con esto nos vamos a despedir. Nos vamos a ver ya en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.